Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy encuentro con Omar una vez más, Omar Victoria. Así es. Bueno, y en esta ocasión en el marco de la celebración ya, es la quinta versión La quinta edición. de la Semana del Derecho y los Negocios, que se va a celebrar el próximo 9 y 10 de octubre. ¿De qué es de lo que se trata en esta ocasión? Bueno, Sergio, ante todo, gracias. Bueno, en mi casa, yo me siento como en mi casa aquí, o sea que, y como tú bien dices, quinta edición, es decir, ya el niño va creciendo, ¿no? De lo que en la visión de Finjus en 2015, de hecho, 10 años, ¿no? Este año se cumple, de esa visión de Finjus de crear lo que fue la semana, o lo que es la Semana del Derecho y los Negocios. No, y que internacionalmente se ha convertido ese evento en una marca. Totalmente. En una marca. Totalmente. En esta ocasión, ¿de qué es de lo que se trata y por qué se ha constituido en una marca internacional la Semana del Derecho y los Negocios? Bueno, que desde un principio tú has sido el motor y el coordinador académico de ese evento, porque la verdad es que es un evento de una magnitud continental. Sí, yo creo que la diferenciación de la Semana del Derecho de Negocio ha sido la visión de Finjus. Mira algo muy interesante de entrada. Esta parte, si te fijas, Semana del Derecho de Negocios parecería no muy cercano a la función esencial que Finjus realiza, ¿no? Tradicionalmente. Pero como think tank de relevancia, Finjus muy bien ha entendido que temas institucionales también tienen que ver con el desarrollo jurídico del sector empresarial, del mercado financiero, del comercio, de la economía, y de ahí surge la Semana de Derechos de Negocio. Yo creo que es una marca internacional porque ha sabido reconocer cómo concentrarnos, dedicarle tiempo para estudiar las innovaciones jurídicas, cómo impacta eso en los mercados, porque eso es parte del desarrollo, eso es parte de las instituciones, eso es parte de cómo vemos, escribimos y aplicamos las legislaciones. Entonces yo creo que esa ha sido la importancia de la visión de Finjus, de decir, hay un ámbito en el mundo de la economía, de la regulación, que tiene importancia institucional y que esa relevancia, digamos, se impacta a nuestros mercados en sentido amplio. De eso se trata. Y como tú bien decías, este año le hemos titulado a la semana FinRec, que viene de los ejes que vamos a mirar, ¿no? Que es finanzas, o el mundo financiero, innovación, todo el mundo de innovación jurídica, negocios, regulación, economía y gobernanza. Digamos, ese conjunto de criterios son los que forman los módulos de debate para la Semana del Derecho y los Negocios de este año, que yo creo que va muy alineado, ¿verdad?, con las cosas que son tendencia y con las cosas que importan para la comunidad jurídica y empresarial, digamos, institucional en sentido general. ¿En qué se diferencia este de los demás? Yo creo que cada año hemos ido aprendiendo. Las ediciones han sido 2015, 2019, 2021. Incluso hicimos algo ahí muy salido del COVID y te acuerdas, fue presencial y todo, claro, y fue todo un éxito. 2023 y 2025. Y la diferencia yo creo que también que hemos ido aprendiendo con el desarrollo de las diferentes ediciones es que el interés al final del día tampoco es, digamos, es mezclar teoría, pero con mucha práctica, y mostrar a la comunidad jurídica dominicana, y ya hoy en día iberoamericana, porque realmente no solamente los expositores son de toda parte del mundo, sino que nuestros participantes son de toda parte de Iberoamérica, ese efecto práctico de las nuevas tendencias en el derecho de los negocios en general, pero algo muy importante es cómo realmente impacta en el día a día, que es algo que es importante, porque quedarnos a veces en la teoría, no sé, hay un tema, por ejemplo, temas como inteligencia artificial. Claro. Uno siempre lo cita, pero también lo ves como lejano, ¿no? Lo ves como el hombre en la luna, y no. Entonces yo creo que lo interesante que tiene esta edición es cada vez más lo hacemos práctico. Traemos personas que lo están aplicando, con ejemplos de lo que está viviendo, y yo creo que eso le da un valor añadido inmenso a quien participa y crea valor en la comunidad jurídica dominicana. Tú hablabas de la inteligencia artificial, que bueno, tú eres parte del consejo o del board de la fundación y tú has seguido muy de cerca y has sido uno de los motores también de ese eje que la Fundación Institucional y Justicia ha asumido, que es el de la inteligencia artificial.
vamos a tratar en esta ocasión, pero desde esa perspectiva, los contratos inteligentes, metaversos, todas esas novedades que hace 4 años cuando lo planteamos por primera vez, yo no sé si tú te recuerdas, sí, sí. No dejaban de ser temas novedosos, sobre todo para la comunidad jurídica local. Bueno, esas conversaciones las recordamos, ¿no? Y cómo había que apelar a figuras que parecían muy lejanas, ¿no? Ya este año, por ejemplo, usted tiene la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Esta semana que estamos, se aprobó la ley de California de inteligencia artificial sobre el análisis de riesgo y el uso de información personal. En estos días, el Poder Judicial comenzó su proceso virtual ya, digamos, recompuesto de todo ese proceso, y mira cómo avanzamos así. Y eso, y tú lo dices muy bien, hace 4 años estamos hablando de algo que veíamos bastante lejos, ¿no? Ayer hablaba con un amigo de la implementación que tenía en su empresa de un chatbot inteligente. Y es interesante porque viendo lo que está detrás, un chatbot, que es este amiguito que habla con uno cuando uno entra a las webs, puede dañar reputacionalmente una empresa, pero puede impactarle de manera muy positiva en las ventas, pero también puede tumbarla, puede violar derechos, puede discriminar, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es que, como estamos realmente en una era digital, mirar desde el punto de vista tecnológico la parte jurídica, el mundo jurídico, es sumamente importante para la comunidad. No, y cuando uno, por ejemplo, analiza desde el punto de vista, por ejemplo, del ejercicio del derecho, yo he llegado ya a la conclusión de que las oficinas de abogados terminarán siendo los tribunales. Honestamente, no te lo digo. Porque a fin de cuentas, como uno ve cómo se va desarrollando ya de manera virtual las audiencias, en donde tú desde un escritorio, la contraparte desde el de él y el magistrado desde el suyo, la verdad es que lo que se ahorra es una cosa impresionante, me refiero al tiempo. Hay un debate con relación a la publicidad y a ese tipo de cosas, pero muchas de las cosas tienen un interés privado que yo no creo que eso al público le interese tanto. En honor a la verdad, sí. No veo cuál es el conflicto. Yo creo que lo que tú dices es muy interesante, porque lo que estamos viendo realmente es lo que le llamamos un game changer, o sea, un cambio, un cambio de las reglas, del juego que vivimos años, siglos, ¿no? Y por tanto yo creo que es realmente una buena época para estar viviéndolo en el proceso disruptivo como tal. Mira, algo interesante, que para los abogados es importante. Hay países que han empezado a aprobar entidades, lo hizo Reino Unido, ahora Estados Unidos, algunos estados lo han hecho, entidades le llaman entidades no legales que proveen servicios legales. O sea, no firmas legales que proveen servicios legales a través de tecnología. Y es una muestra incluso de las cosas que para los abogados es importante reconocer que tenemos retos. Claro. Y que por eso tenemos que estar muy claros en esta ola, porque si no, incluso la tecnología viene a quitarnos. Tú tocas un punto muy interesante del tema del mundo virtual y judicial. Yo igual no lo encuentro, yo solamente encuentro positividad. Claro, retos, bueno. De eso es de lo que se trata. Como todo, ¿verdad? No sé, recuerdo hace 20 años estamos hablando de la incorporación. Bueno, los que vivimos con la firma digital, ¿no? Que teníamos ahí el marco y nunca la aplicamos. Y una serie de temores, y ahora eso es lo más normal. Lo más normal. Y de hecho ya pensando incluso realmente cómo fortalecer ese mundo. Entonces, tú tocas un punto muy interesante, porque es el juego cambió. La situación ha cambiado en el sentido de que la tecnología, la parte digital, ya condiciona hoy en día nuestra vida, el día a día, todos lo sabemos. Y no pasa lo mismo con el derecho. Yo creo que tal, y de eso se trata. No, yo pienso que en esta cuarta, y yo diría que hasta casi quinta revolución industrial, yo creo que lo que nos está pasando fue lo que pasó en cada una de ellas. Había una serie de temores, una serie de retos. Por ejemplo, uno de los temores en esta ocasión es si el ser humano se quedará sin empleo. Yo sostengo la tesis de que siempre habrá trabajo. Sí. Siempre habrá trabajo, porque siempre ha sido así. Ahora, tú sabes que estos congresos, digamos así, pues son verdaderos congresos. Hay que ver, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante,
el contenido del programa de esta actividad, o sea, una cosa regia. Generalmente estas cosas tampoco las hace solamente la fundación, o sea, como Finjus, sino que muchas veces buscamos aliados internacionales que tienen un know-how impresionante. Hablar, por ejemplo, de Aurelio, que tú Aurelio en sí se ha convertido, no en Singapur, yo te diría que en el mundo entero, en una marca, es así. Él y su esposa. Nos hemos aliado, al igual que lo hemos hecho en las otras semanas, con otras instituciones que vayan en la misma dirección que estamos nosotros como fundación. Mira, interesante, el año pasado, digamos, fuimos los co-auspiciadores, ¿no?, del Congreso Anual del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas que dirige Aurelio. Aurelio Gurrea, como tú bien dices, es uno de los mayores expertos globales de insolvencia y regulación societaria. De hecho, en ese congreso pusimos en publicación, pusimos en, digamos, disposición algunos libros que se traducidos al español importantísimos, Derecho a Sociedad, Derecho a Insolvencia. Claro. Que en esta ocasión, acuérdate que conversé contigo, yo estoy esperando que también pongamos a circular otros. Sí, y hay ideas importantes también de propuestas de, digamos, de avance en reformas para mercados como el nuestro. De hecho, interesante porque si te fijas en lo que estamos tratando de hacer, y es porque es la visión, yo creo que comparte Finjus y que fomenta, es que es una visión incluso de avanzar en el sentido correcto y no solamente dominicana. Eso es un mantra que yo creo que es muy importante, es ser ya líderes regionales como país, como instituciones, como regulación, e incorporarnos. De hecho, tú decías en el programa, tenemos más de 7 nacionalidades diferentes de expertos que vienen de todo el mundo. Desde Hong Kong vienen ahora, Singapur, como bien dice, Alemania, Reino Unido, Colombia, Argentina, Ecuador. La idea, y de la República Dominicana también tenemos una cantera de expertos. Así es, porque la idea es un poco poder entrar dentro de un mismo saco, todo ese conocimiento, toda experiencia, y de ahí sacar debates y sacar ideas. Yo creo que tú decías realmente es bien regio, pero la idea es esa, la idea es poder crear valor a partir de experiencias y de ideas compartidas. Ahora, la verdad es que uno, Omar, te tiene que agradecer porque la gente no lo sabe, porque quizás a uno no le gusta este tipo de cosas, estarlas difundiendo. Por estas actividades son las que le ayudan a la fundación a que el Centro de Pensamiento de la Universidad de Pensilvania, que es la que evalúa los think tanks de América Latina, nos haya colocado en este año en el think tank número 81 de América Latina. Yo creo que, y son estas actividades que son las que el Centro de Pensamiento evalúa, ve, que se hacen desde la fundación. Claro. Y la verdad es que uno, este tipo de cosas te las tiene que agradecer a ti, que fuiste el que viniste con esa idea a la Finjus. Yo diría lo contrario, la apertura de Finjus, de hecho, bueno, tú sabes muy bien que cada vez que terminamos una de estas actividades, ese día decimos, es la última, por lo drenado que uno termina, por lo intensa que son. Por la magnitud, pero es al revés, agradecer a Finjus esa apertura de visión para crear ese impacto. Acuérdate que, bueno, ahora estábamos hablando de Semana del Derecho a Negocios, pero también Finjus tiene DERTEC, puramente tecnológico. Es decir, es una idea muy avanzada de que pensemos y abracemos la disrupción jurídica y avancemos, porque estos son procesos. Tú lo decías, hace 4 años hablábamos de lo que podría venir. Este año estamos hablando de lo que se nos están aplicando en los países. Entonces, yo creo que cualquier cosa está tarde y tenemos que estar activos. Y a Finjus es que hay que agradecer. Ahora, ¿por qué es tan importante, digamos así, que los abogados? Porque mucha gente cree que los abogados solamente nos dedicamos a estar defendiendo gente que la acusan de un delito o de un conflicto que se pueda presentar entre el Estado y un particular o entre particulares, en fin. Pero tú sabes que existe la regulación financiera, existen los startups, todo lo que tiene que ver con la visión tecnológica. ¿Por qué es tan importante que el abogado de hoy en día maneje estos conceptos? Tú decías algo importante ahorita con el tema de la tecnología, y creo que era sobre todo inteligencia artificial, que tú decías, yo no creo que realmente se van a ir todos los empleos, decías tú.
Y yo comparto en cierta medida esa visión, pero lo que sí vamos a cambiar, ¿no? Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Entonces, yo creo que en ese caso, lo que tratamos de hacer, ¿por qué es importante? Porque el abogado tiene que cambiar el chip. El abogado tiene que saber que conocer el mundo tecnológico, y no solamente tecnológico, sino la nueva regulación, porque Semana de Derecho y Negocio este año no es solamente tecnológico, es revolución, revolución regulatoria a nivel global de tendencias que impactan el mundo de negocios, de economía y de finanzas. Entonces, es que no te tome lo tarde, es que el mundo jurídico vea cuáles son esas tendencias y podamos reaccionar. Yo creo que como comunidad, por ejemplo, Sergio, si Dominicana quiere seguir esa senda de crecimiento económico, que muy bien ha llevado, eso se tiene que compensar con otras capacidades, ¿verdad? Y una de esas capacidades es tener un ecosistema jurídico capaz, valga la redundancia, de receptar esas nuevas cosas que vienen, esas nuevas inversiones, esas nuevas ideas, y explotarlo de manera correcta, o sea, poder, y exportar también conocimiento, porque yo creo que, de nuevo, y es el mantra de FinHub, y por eso el tema del think tank es importantísimo, vamos a exportar ese conocimiento, vamos a compartir ese conocimiento. Entonces yo creo que la importancia que tiene ese así es, el mundo está cambiando, no podemos dejar que nos lo cuenten, vamos a participar de la historia y vamos a ponerle personajes a esa historia. Y eso yo creo que es el impacto, el mejor impacto que puede tener. No, y eso es parte, por ejemplo, de la filosofía, digamos así, de lo que ha sido el propósito de la fundación, digamos así, desde sus inicios, de ser parte de los procesos. A nosotros como que no nos gusta que nos agarren fuera de base, ¿no? Y por eso que tú ves, y bueno, y tú has sido parte de muchas de las leyes en las que FinHub ha asistido técnicamente al Congreso o a determinados sectores. De que a nosotros nos gusta estar adentro. Es un proceso valiosísimo. Adentro de los procesos. Ahora, cuando tú ves el programa, porque este es un tema apasionante, honestamente hablando, tú te encuentras que en esta edición se va a hablar de inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad. Y yo me pregunto, ¿cómo se relacionan estos temas con el día a día de nuestra sociedad? Bueno, hay algo muy interesante, que cuando tú empiezas a tratar de unir temas, necesitaríamos una semana, pero no es posible. O sea, la semana realmente se ha reducido a 2 días por razones, digamos, de capacidad de todos. Pero fíjate, voy a comenzar por lo último que decía, ciberseguridad. Sergio, si hoy en día nuestra mayor parte de todo lo que hacemos vive en la tecnología, o parte de la tecnología, la seguridad que se deriva de ese uso es importantísima. Tus datos y mis datos personales se están utilizando en todo. Yo ahora me subí en la oficina al vehículo para venir y ella mismo te dice, vas a tu casa, por el uso continuo que tiene, pero ya sabe dónde tú vas, o sea, diciéndole a ella como una entidad. Es increíble. Entonces, pero si ahí vamos conectando, por ejemplo, uso de datos personales, uso de páginas web, cómo viaja la información, cómo viaja tu información financiera. Por ejemplo, el tema de ciberseguridad lo vivimos todos cada día. Cada día, ¿dónde están tus datos registrados? ¿Cómo se usan? Entonces, yo creo que lo importante de todo eso es el derecho que corre por debajo. Cuando tú dices blockchain, parece muy alejado, pero blockchain es simplemente ese registro centralizado de datos que puede guardar información mucho más segura que como se ha dado en otros momentos. Entonces, para el día a día nosotros realmente es importante en el sentido de que las cosas que hacemos están ahí y corre mucho derecho por debajo. Entonces es una llamada al mundo jurídico y a todo el mundo, digamos también porque es transversal, el mundo empresarial, el mundo de las instituciones. Señores, importa, ¿no? Importa. Es como que querramos ir a la luna y no pensemos cómo vamos a hacer los cohetes, entonces importa. Pero tú, por ejemplo, hablando de ciberseguridad, que ese es un tema que a ti y a mí no apasiona. Pero yo me encuentro ahora, porque uno está muy expuesto, ¿eh? Totalmente. En cuanto a lo que es la cantidad de datos que la inteligencia artificial ha recolectado de uno. Una cosa impresionante. Por ejemplo, Google a mí todos los días me manda vía mi internet
las cosas no solamente en donde como fundación yo hago un pronunciamiento, sino que sobre lo que yo me pronuncié entonces, me manda lo que dijeron los otros. O sea, una cosa impresionante. Y yo nunca le pedí a Google eso, pero me lo envía vía internet. Yo dice, oye, pero, ¿y eso es inteligencia artificial? Eso es inteligencia artificial. Hay una cosa que a mí me causa mucha curiosidad. Por ejemplo, hay unos módulos sobre el gobierno corporativo en sociedades y el startups. Si hay algo de lo que tú sabes y a mí me consta es sobre gobierno corporativo. Tú has echado como que los dientes en eso. Yo recuerdo que tú has estado hablando de eso desde el principio de este siglo. ¿Qué gobierno corporativo? Bueno, y tú también le das asistencia al sector financiero en esa dirección. Pero ¿cómo puede eso ayudar a que nuestros negocios sean más sostenibles y éticos, por ejemplo? Mira, los módulos son módulos, o sea, el programa está hecho alrededor de... Hablo de la ética porque como está de moda. Exacto, de 5 o 6 módulos. Y uno de ellos es, como tú decías, hay uno de solvencia, hay uno puramente de tecnología, hay uno de sociedades y gobernanza. Y tú tocaste un tema que es sumamente importante, el tema ético. El tema ético hoy en día se vuelve mucho más transversal y base fundacional del mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque hoy el reto ya no es usar tecnología, eso está, y lo que va a hacer es que cada vez va a ser más. Ya el debate es cómo usamos esa tecnología para que sea éticamente correcta. Por ejemplo, tú decías, con el tema de Google, cómo usa tu información. Pero esa información puede estar hecha perfectamente para ayudarte y tú haces ese análisis y sabes qué opiniones hay, pero también podría un modelo tergiversar eso, ¿no? Entonces, la ética, si la construcción de cualquier tema hoy en día de gobernanza y todo el tema tecnológico también tiene gobernanza, es esencial. ¿Podemos hacer algoritmos para discriminar personas? Podemos hacer algoritmos para discriminar personas. Hay debates tan profundos fuera, digamos, a nivel global de qué tanto podrá haber una justicia algorítmica, en el sentido de que analice miles de patrones y decida ya por el humano. Claro. Y esos temas tienen una profundidad ética inimaginable y de derechos humanos. Entonces, yo creo que lo interesante es que la tecnología es un gran booster, como dicen, pero la ética va a ser lo que nos debería ayudar a que quede con los pies en la tierra, ¿no? Del punto de vista humano. Y esas son funciones que nos tocan a los humanos, ¿verdad? Sí, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la privacidad. Por ejemplo. Son muchos elementos, o sea que habrá que ver cómo... Te voy a poner un ejemplo. Cuando viene todo COVID, viene la revolución que se dispara más el uso de tecnología, por ejemplo, para temas de asambleas en empresas y eso. Yo creo que todo el mundo dijo, sí, es perfecto. Y entonces dice alguien, vamos a hacer la asamblea virtual, porque es más fácil. Y cuando vas a arrancar, van a grabar. Y dice alguien, yo no quiero que me graben por mi derecho a privacidad. Ups. Un tema interesante de gobernanza. La virtualidad está permitida, de hecho es buena. Pero había un equilibrio que hay que buscar con temas de gobernanza. Claro, ¿no? claro. Hay países donde han dicho, ya no vamos a usar efectivo en X tiempo, pero las personas han dicho, no usar efectivo puede constreñir o puede limitar mi libertad de privacidad, porque cuando se usa siempre moneda digital, se podría saber siempre dónde yo estoy y dónde gasto, y eso no es lo que yo quiero. Y entonces ha presionado el mundo regulatorio a pensar cómo se puede usar moneda digital sin que se viole ese derecho a la privacidad. Es muy interesante porque es que crea nuevos retos que hoy en día ponen al abogado a situaciones que tradicionalmente no teníamos y que nos obligan a esa desconstrucción de lo tradicional y mezclarlo. Tú decías ahorita contratos inteligentes. Los contratos siguen siendo contratos en base a los criterios de los contratos de toda la vida. Los cambios es ahora que pueden correr con tecnología, pueden autoejecutarse, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que es eso bonito del abogado tradicional, de las bases fundacionales del derecho, por decirlo de alguna manera, pero hoy en día entonces con un componente fascinante que es la tecnología. No, y como por ejemplo la tecnología nos devela o
o nos identifica una serie de, por ejemplo, comportamientos, puede ser, que por ejemplo, el uso de la tarjeta de crédito. Claro. El mismo estado de la tarjeta de crédito ya te indica en qué porcentaje tú gastas en ropa, qué porcentaje tú gastas en alimentos, qué porcentaje tú gastas, por ejemplo, en restaurantes. O sea, una cosa impresionante. Totalmente. Y muchas veces inclusive hasta tú hablando con tu esposa, sucede que cuando tú abres Google o cuando tú abres Instagram, te comienzan a llegar una serie de informaciones que van en la dirección de que te hace ofertas sobre lo que tú estabas conversando con tu esposa. O sea, una cosa impresionante. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este apasionante programa. Omar, volvamos a lo de gobierno corporativo, porque yo no te puedo desaprovechar a ti cuando ese es uno de tus, ¿verdad?, de tus challenge. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar en ese eje? Mira, Sergio, el tema de gobernanza, tú sabes que nació, de hecho, el otro día encontré mi primer artículo sobre el tema, hace 21 años ya, justamente. ¿Qué te estoy diciendo? El tiempo pasa. Pero tú sabes que nació muy pensado para el mundo financiero por procesos naturales que se dieron desde el punto de vista de regulación, ¿no? Y porque el mundo financiero, cuando digo mundo financiero, el mercado financiero, digamos, es la puerta de entrada del tema de gobierno corporativo en la mayoría de los mercados, porque son los mercados más desarrollados desde el punto de vista de stakeholders y compañía. Pero hoy en día el tema de gobernanza se ha reconocido como un elemento casi institucional. Totalmente. De hecho, voy a comenzar un podcast propio en estos días, pero y video. Y el primer tema es Why Corporate Fails, porque tú conoces el libro famoso de Why Nations Fail, porque las naciones fallan. Y en Why Nations Fails, uno punto es la institucionalidad, que por eso realmente el componente de Finju en la sociedad, yo que lo veo desde fuera y desde dentro, es inmenso, porque la institucionalidad es una columna vertebral del sostenimiento de un sistema. Por supuesto. Entonces, esta parte de por qué las corporaciones fallan, o sea, y cuando ya de hecho hoy en día no usamos el término corporación, usamos el término organización en general. Hay una ISO de gobierno corporativo, se llama ISO Gobernanza de las Organizaciones del año 2023. Es porque se ha reconocido que a mejor gobernanza, cualquier tipo de organización tiene mayor resiliencia y sostenibilidad. Sostenibilidad en el sentido que capacidad de permanecer en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nadie crea una organización para que dure un mes o dure un año. Nadie. Salvo que uno cree un vehículo especial para un objetivo, pero fuera de ahí, todo el que crea una organización, sea empresa, sea fideicomiso, sea un fondo de inversión, sea tu negocio, no lo creas, una empresa familiar, no lo creas para un mes. Lo creas para que sea sostenible. Y se ha demostrado con datos que el tema de gobernanza es lo que da mayor seguridad. Mi andar en estos últimos 20 años en el tema ha demostrado también que Dominicana ha madurado muchísimo. Muchísimo. Reconociendo. Ya hoy, primeras, segundas y terceras generaciones, por ejemplo, en las empresas familiares están muy claras del efecto positivo que tiene la gobernanza. Y además se ha empezado a entender la gobernanza que realmente como un elemento que no es una camisa de fuerza, sino son herramientas para gestionar mejor los activos, gestionar mejor las organizaciones. Entonces, el tema de gobierno corporativo nosotros siempre lo dejamos como un eje, porque la buena gobernanza en las organizaciones tiene un impacto institucional en los países, porque le da estabilidad. Hoy en día, piénsalo, tú has mencionado Google varias veces, pero uno menciona a empresas dominicanas y de todas partes, y ya uno menciona a esas empresas como si fueran parte de la familia, por como uno lo usa en el día a día, ¿no? Y por tanto yo creo que Amazon. Tú lo mencionas como un primo, como un amigo de infancia. Pero tiene importancia porque de hecho hoy en día hay un tema
que ya hay una maestría sobre ese tema jurídico, se llama ciudadanía corporativa, que es como las corporaciones, en el término corporation americano, pero que es las organizaciones, como son ciudadanos, buenos ciudadanos, que quiere decir, realmente tú tienes un impacto en la sociedad como empresa, y por tanto, te vamos a ver 360, no solamente si pagaste impuestos, si es 360 lo que hace. Y las organizaciones han entendido eso y se trabajan en ese rumbo. Entonces, siempre hay un módulo, en este caso tú mencionaste ahorita algo muy interesante, el tema de startups, ¿no? De emprendimientos. La mayoría de los emprendimientos no pasan de 3 años. Y tú sabes que el dato no es porque la idea sea mala, es porque por falta de gobernanza clara, Claro. terminan cayendo. Entonces yo creo que eso es desperdiciar un gran potencial cuando eso pasa, quizá por el desconocimiento de la relevancia que tiene el buen gobierno. Entonces siempre es un módulo porque pensamos que institucionalmente le da una fortaleza también a nuestro mercado. Y volvemos al punto, por ahí corre mucho derecho bueno. O sea, hay mucho derecho societario, derecho de organizaciones, derecho laboral, derecho fiscal, derecho de la gestión, management, que es muy importante para la comunidad jurídica en general y empresarial tenerlo en cuenta. Y la verdad es que, y cómo hay que tener en cuenta el componente de la ética para una buena gobernanza, inclusive en esta semana que el CONET cumplió 62 años, oye eso, el CONET viene desde el año 1963. Y sucede que concentra el 85% de los trabajos. No, otra institución, de paso, felicidades al CONEP, ya está bien, con una buena edad, ¿verdad? No, es increíble. Madura. El impacto igual que tiene. Y desde el punto de vista de lo que es el movimiento de la economía, el 87% del PIB, o sea, produce, o sea, tú te pones a ver, y decía su presidente que inclusive han diseñado, partiendo de esa buena gobernanza y de lo importante de la ética, han hecho o han elaborado una especie, yo diría que hasta de programa, de buenas prácticas, y cómo involucraron inclusive a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para que lo asesorara en todo lo que son las buenas prácticas de cómo hacer los negocios en la República Dominicana. Una cosa impresionante. Me gusta que hoy ya por varias vías has mencionado el tema de ética y me parece muy interesante. Bueno, porque es así. No, y es uno de los ejes de cohesión, es así. Yo recuerdo cuando estábamos preparando el Código de Ética de la Policía, en el marco de todo lo que fue el grupo de trabajo que hizo el diagnóstico que nosotros nos tocó coordinar. Y la verdad es que, bueno, la ética te aparece de manera transversal en todo, porque a fin de cuentas la ética es una práctica, es lo que tú haces, claro, es lo que tú te programas desarrollar, en fin. Ahora, tú sabes que hay un tema que está cogiendo mucha boga también, sobre todo en este país en los últimos años, que es el que tiene que ver con la competencia. Y yo vi que competitividad, competencia, en fin, uno de los ejes va en esa dirección. ¿Cuáles son los componentes, por ejemplo, de ese eje? ¿Qué se programó? Sí, yo creo que hay un componente, digamos, ya desde el punto de vista de la ejecución en los negocios, que afecta a un ámbito muy interesante que es derecho consumidor y competencia, lo que muchos llamamos como el de consu, ¿no? Hay un lado de la moneda que es competencia y otro lado de la moneda que es protección al usuario, porque... ¿Hemos avanzado en el país? Mira, yo creo que incluso con el tema de derecho a la competencia, lo interesante que hace es lo mismo. En la medida que un mercado crece, el aspecto de competencia es esencial, porque en el fondo la aplicación de reglas de competencia a quien más ayuda es, primero, a la libre competencia, ¿verdad? Al fomento de la libre competencia, pero al final del día al usuario, al consumidor, a ti, a mí, a todo el usuario del día a día. Y eso es muy importante. Y lo que queremos en este módulo es mezclarlo con temas de consumidor, es decir, el rol del consumidor hoy en día, en todo esto que estamos hablando, somos consumidores también, ¿no? Consumimos tecnología, operamos en los mercados, nuestra data se usa, y es muy interesante. Y el mundo de la competencia en el sentido de que todo lo que se desarrolla de tecnología tiene que vivir en el mundo de la competencia. Los emprendimientos, los unicornios, ¿no? Que son estas empresas que valen más de $1.000 millones cuando se crean.
tiene que haber el mundo de la competencia. Y ese es un poco el eje del módulo. Cómo el derecho a la competencia se va reconfigurando en esta era más tecnológica, y también cómo el ámbito del consumidor tiene un impacto diferente. Si hace 10, 15 años discutíamos porque el contrato del consumidor tenía que tener la letra tipo tal, hoy en día eso no es tanto el tema, porque ya la mayor parte lo hacemos por vía tecnológica. Entonces, ¿cuáles son los nuevos retos que impactan? Mercados que crecen y mercados que crecen bien tienen que tener en cuenta consumidor y competencia en su operar. Y es un poco la idea de ese módulo. Precisamente en esta semana Procompetencia dio a conocer un estudio que se hizo, que nada, yo no lo he leído, valdría la pena leerlo a los fines de uno poder vi la determinar, nota. ¿verdad? Porque a fin de cuentas lo que tú estás diciendo es importante. Ahora, yo quiero volver de nuevo a gobierno corporativo. Porque hablábamos en el segmento anterior sobre el tema del impacto de la inteligencia artificial. A mí me llama mucho la atención, uno leyendo de estas cosas, de que ya, por ejemplo, en Asia, en Japón, por ejemplo, siendo específico, hay empresas muy importantes, inclusive, que se dedican a la fabricación de autos, en donde el presidente del board no es un ser humano, es un programa. Una de las finalidades es para tener en cuenta una serie para garantizar una serie de elementos como el de la ética, el de los conflictos familiares, el de determinadas tendencias. Sí, para eliminar. Digo, yo nunca pensé que íbamos a llegar ahí, sí, pero esa es la realidad. ¿Qué impacto? ¿Cómo ha impactado eso? De verdad, Omar, te lo digo porque, digo, yo soy un neófito en eso, pero a mí me llama, digo yo, pero es en serio esto. Yo lo que se llaman los AI Directors, que eso son mismo. directores de inteligencia artificial. Pero mira algo interesante, porque más allá de que podamos responder rápido, no, la ley dominicana permite o no, yo creo que un poco lo que dice tu mensaje es, mira dónde vamos y cómo hemos llegado tan rápido a cosas que van a avanzar a una velocidad más rápida, porque el tema de esto interesante es que ya no duramos una década para los cambios, ¿no? De año en año los cambios son exponenciales. Eso ha creado todo el mundo que se llama hoy en día de e-corporate governance o de e-corporate law también, la ley corporativa pero electrónica o digital, porque hay una reconfiguración del derecho de sociedades a nivel global. Claro. El primer punto era, en serio, se crean las sociedades ya de manera digital, o sea, la e-companies, que son empresas que ya no se constituyen con nada escrito, que operan totalmente digital, pero es una parte muy minúscula del ecosistema del mundo del derecho corporativo electrónico. El grueso está por donde tú dices, ¿no? Empresas que toman decisiones de consejo a través de inteligencia artificial para evitar sesgos, contrataciones de personas, toma de decisiones de riesgos, por ejemplo, toma de decisiones financieras a través de inteligencia artificial, el resguardo de información. Ecuador aprobó una ley de sociedades que incluye blockchain como registro de acciones. Entonces ya un registro digital de las acciones, y como ese registro en blockchain es inmutable, es más seguro para tú saber quiénes son los propietarios de las acciones de una empresa en el tiempo. Y eso luego va a venir con la contabilidad de las empresas. Se van a hacer registros digitales que no se van a poder inmutar, son inmutables, no se van a poder afectar, y va a haber más protección. Es decir, hay un núcleo del derecho de sociedades muy importante que se está reconfigurando totalmente con la tecnología, y yo creo que también nos va a invitar a estudiar derecho de sociedades de nuevo, ¿no? Más. Y para cerrar tu punto, cuando hablaba del director, entonces ha abierto otros debates en materia de derecho interesante. Por ejemplo, si ese director toma decisiones, ¿dónde están los deberes fiduciarios? Entonces hay un debate de los deberes fiduciarios. Los deberes fiduciarios son los deberes que tiene todo administrador. Pero es verdad, ¿no? o sea, ¿cómo sería eso? Los deberes fiduciarios son todos los deberes que tiene el administrador de la empresa, ¿verdad? Deber de lealtad, deber de diligencia por sus decisiones respecto a la gestión de la organización. Entonces le llaman también o sea, en el sentido de deberes fiduciarios,
digitales, virtuales, ¿cómo viene? ¿Hay sesgos, no hay sesgos? Entonces, se vuelve interesante. Uno podría poner una posición, y echar hacia atrás y decir, no, es que eso no debería porque cambia el sentido y no lo voy a incorporar. Esa posición a mí me parece que a largo plazo es peor, porque, por ejemplo, ¿es una realidad o no que hay vehículos sin conductor? Es una realidad. No, Tú pero has ido ya, mucho a California, ¿no? claro, no, y eso es totalmente normal. En 10 años podemos imaginar cuál va a ser el parque. Exponencialmente mayor. Claro, claro. ¿Va a cambiar el mundo de la responsabilidad civil por accidente? Lo va a cambiar, ese debate. Hay sitios ya donde está operando un robot, no un médico. Hay canciones, hay libros que se escriben totalmente, hay cuadros, hay pinturas. Claro, ya. Hay patentes que se están tratando de registrar la inteligencia artificial y es un debate de propiedad intelectual buenísimo. Entonces, yo creo que realmente son retos interesantes que obligan que la parte jurídica la repensemos, no para borrar los cimientos, sino para adecuarlo a esa realidad. Tú recuerdas, yo creo que el otro día lo hablamos, cuando se abrió el debate de que las acciones no iban a ser ya no iban a ser materiales, o sea que no iba a haber un certificado de acción. Y yo quisiera, por ejemplo, la regulación de los criptoactivos, por ejemplo, o de las finanzas descentralizadas, que uno la ve como algo del futuro. Pero yo no sé, eso como que ya llegó. Mira algo interesante. El presidente Trump, al llegar, aprobó una orden ejecutiva de fomento a los criptoactivos, a las criptomonedas. ¿La aprobó en esta semana? A los criptoactivos en general. No, al principio del mandato, de fomento, en el sentido de que, ¿qué pasa? Los países pueden tener visiones diferentes. Primero, separar. Criptomonedas es un tipo de criptoactivo. Y las criptomonedas y su debate de su función de moneda, yo creo que eso incluso se ha parqueado un poco porque está evidente que para fungir como moneda oficial eso va a llevar otra complejidad. De hecho, incluso creo que El Salvador modificó su legislación donde las reconocía como moneda porque por el riesgo que te crea. Ahora, pues si nos quedamos en criptoactivos, que son activos virtuales en sentido general, Europa aprobó una ley que se llama MiCA, que es la ley de los criptoactivos para el uso en el sector financiero. Y los bancos europeos ya bajo ciertos criterios pues entonces ya de no es una riesgos, cuestión del futuro. es lo que te digo. Entonces, ¿qué aprobó Estados Unidos? Fomentar el uso de criptoactivos. O sea, fomentar en el sentido de ser receptivo y regular mejor. Entonces, no es años luz, pero es una realidad. Yo te hacía la pregunta, Omar, porque hace 4 años atrás, cuando nosotros hablábamos de esta cosa, nosotros la veíamos tan lejos. Pero es que hace 4 años que estábamos hablando de eso. Mira, el año pasado... Y yo no sabía que tú ibas a llegar tan rápido. El año Honestamente pasado, hablando te lo digo. Varias películas en el mundo, algunas específicamente en España, se fondearon, o sea, hicieron el levantamiento de fondos con lo que se llama tokens desmaterializados, que son NTFs, que es parecido a un activo, no es lo mismo que un activo virtual, pero en el fondo va dentro de esa gran familia. Y se hicieron las películas a través de ese levantamiento de fondos. Y muchos países no tienen una regulación que diga cómo se utiliza la figura, pero la figura permite levantar fondos, por ejemplo, para hacer incluso películas que ganaron premios y que no requieren ahora de grandes inversionistas individuales, sino que a través de ese sistema se puede levantar el dinero para desarrollar ese proyecto o una película o lo que fuese. Entonces, interesante porque lo más importante de todo esto cuando tú lo ves en la práctica, cuando tú lo ves aplicándolo, cuando tú traduces toda esa teoría en una realidad del día a día, y lo ves. Tú conoces la demanda que tiene que tiene sobre New York Times. Bueno, New York Times compañía tienen sobre OpenAI por el uso de inteligencia artificial de la fuente, digamos, de propiedad. Es interesante, es decir, el derecho, bueno, digo, se está reconfigurando en torno hacia dónde vamos, hacia dónde estamos. Y Dominicano no puede pensar, bueno, Iberoamérica no puede pensar solamente ser un seguidor, sino yo creo que tenemos que ser un jugador interesante definitivamente. en lo que existe. Por ejemplo, la regulación financiera global, ¿cómo tú la ves hoy en día? Bueno, de eso también incluimos un módulo, de hecho en la conferencia inicial comienza por ahí. ¿Por qué? Porque como pinta la regulación financiera del mundo,
es un mensaje muy claro también de cómo el mundo, desde el punto de vista económico y empresarial, fluye. Nosotros tuvimos muchos años donde la regulación financiera fue más reactiva, más preventiva. ¿Por qué? Porque fue años como los finales de los 90, principios de los 2000, las crisis de lo que te crean es pánico, ¿verdad? Y tú te estás protegiendo de que no pase algo. Hoy en día, en un periodo mucho más estable en el mundo, y en Dominicana, sobre todo, Dominicana tiene un periodo, vamos a decir que, gracias a Dios, pero vamos a decir que gracias a regulación, Sí, autoridades, claro. yo diría autoridades públicas, reguladores Y los reguladores, claro. y los privados, en el sentido de que, por ejemplo, el mercado financiero ha sido muy maduro, ha mejorado mucho los temas de gobernanza y eso ha ayudado a la estabilidad en sentido general. Pero el paso de la regulación financiera marca el paso de ¿qué? Del desarrollo también económico y social. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Ya no tanto la preocupación es que siempre hay que controlar el riesgo, ¿no? Pero si no, los riesgos ya no son los riesgos tradicionales, el riesgo del crédito, el riesgo ya hoy en día hay otros riesgos, por ejemplo, ciberseguridad, la importancia del uso de la información. Muchas personas dicen hoy que los datos de personas hoy son un activo más importante que el activo financiero. Y es porque, y no dejan de tener razón. No dejan de tener razón. Entonces, la regulación financiera también se está reconfigurando porque el mundo financiero se está reconfigurando en el sentido de que tecnología, ahorita decías tú de DeFi, que finanzas descentralizadas, es decir, cada vez más nosotros accedemos a formas de financiamiento y financieras por plataformas tradicionales. Ya las entidades son mucho más digitales, las personas son menos una sucursal, pero no por eso tienen menos servicios financieros, tienen más servicios financieros. Claro. La importancia de la bancarización y la inclusión es buenísima y la tecnología debería llegar. De hecho, por ejemplo, Dominicana ha regulado recientemente mucho en el sector financiero el uso de datos personales y el tema del onboarding, que es la capacidad de registrarte como cliente de manera virtual sin tener que estar físico. Y eso en la medida que avance es buenísimo porque ayuda a más inclusión. Nuestras generaciones más jóvenes no van a conocer lo que es tanto presencialidad para todo, para firmar un papel, para firmar un contrato, pero no es que no lo van a hacer por unas vías y unos canales que son diferentes. Entonces, hay que pensar donde el sentido que lleva la regulación global. Yo vuelvo y me concentro en algo. Yo creo que Dominicana tiene un momento, el mundo tiene momentos de retos muy importantes, ¿verdad? Lo conocemos, pero yo creo que Dominicana está en una situación donde debe aprovechar su posición para no solamente recibir datos, ¿no? Sino crear, ser líder, y la idea un poco al final del día de la Semana de Derecho de los Negocios desde aquí es eso, impactar, recibir, mejorar, intercambiar y que podamos crear también ideas que evolucionen la práctica a nivel regional. No, sin lugar a dudas. Y yo la verdad que República Dominicana está en un momento, yo diría que es el momento de las luces de este país, en donde la comunidad internacional nos estaba viendo y valorando como un buen ejemplo. Esa es la verdad. En materia de Estado de Derecho, somos la 7ª economía de América Latina, para que estemos bien claros, incluyendo a Centroamérica y el Caribe. Desde el punto de vista de todo lo que es el Estado de Derecho, disminuimos favorablemente del puesto 136 al 104. Viene la Cumbre de las Américas a fin de este año. Fuimos la sede de varios eventos internacionales, la Cumbre Iberoamericana de los Poderes Judiciales, en fin, y que FinJus sea parte también de esa visión. Yo creo que nosotros debemos de sentirnos muy orgullosos, ¿no? La verdad. Y quiero agradecerte que me hayas permitido compartir lo que será el contenido de esta 5ª versión de la Semana del Derecho y los Negocios, y en nombre de la Fundación una vez más te agradezco el que haya correspondido a este tu conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. No, gracias Sergio a la invitación. Yo realmente vuelvo y reitero el agradecimiento a esa FinJus, que tiene una visión abierta, una visión innovadora y una visión, yo diría, con los pies en la tierra de lo que son cosas que importan para que institucionalmente el país, y yo digo Iberoamérica, porque realmente está valorada a nivel iberoamericano en ese ranking que tú bien decías, que decía ahorita, no es 81 sobre 85, es sobre más de 2.000 instituciones, o sea, una valoración importante
para tener impacto. Eso es para así. aprovechar los tiempos y tener impacto. Una vez más, gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.